Bueno, buenos días. Vamos a retomar en la clase de hoy un poquito las técnicas de estudio, el orden que tenemos que tener a la hora de estudiar un texto y extraer la información más importante. ¿Tá? Yo me fui a internet, busqué en esta página que se llama Grupo Guayubira los tipos de montes que hay. ¿Sí? Ahora que estamos con lo de los montes nativos, en esas expediciones de, de descubrir colores, texturas, aromas y después sabores, vamos a eh, explorar un poquito más en el monte nativo, que es el monte que tenemos que proteger. Son parte de las áreas protegidas de nuestro país. Por eso, si conocemos lo nuestro, después podemos seguir nuestra expedición por América. Pero vamos a empezar por casa, vamos a empezar por lo que tenemos alrededor. Entonces, tenemos en esta página, yo les dije, para estudiar siempre hay que tener una mirada global del texto, leerlo todo y después separar en párrafos. En este caso no tiene más que un párrafo para separar, pero bueno, es bueno recordarlo, eh, ¿sí? Que siempre para separar en párrafos, a ver si me acuerdo cómo era para dibujarlo, eh, porque a veces se complica. Ay, perdón, me equivoqué. Eh, Vamos a separar en párrafos y después ahí está. Se hace con paréntesis rectos en realidad, pero yo lo voy a hacer así para que ustedes vean cómo pude separar. El párrafo siempre termina en punto y aparte. Bueno, dice, después empiezo a leerlo tranquilamente y voy pintando o subrayando la idea principal y después las ideas secundarias, ¿sí? Dice, existen diferentes tipos de montes, resultado de la adaptación de las especies que lo componen a distintos ambientes naturales propios del país. Tomando como criterio su densidad, tenemos los montes cerrados y abiertos. Los primeros serían aquellos que cubren con sus copas prácticamente la totalidad del suelo. En la categoría de montes abiertos se incluirían aquellos donde las copas de los árboles no cubren el suelo, por lo que están acompañados por especies típicas de otros ecosistemas como la pradera o el humedal. A su vez, estos dos grandes grupos pueden subdividirse en varios tipos: montes ribereños, serranos, de quebrada, samófilos y formaciones especiales. Estos son los montes cerrados, y de montes abiertos tenemos parque, parque, de mares de piedra, ralo de transición y palmares. ¿Está? Bien, entonces ahora vamos a ver qué sería lo principal. Lo principal, ¿se acuerdan que yo les dije? Generalmente empieza con la idea principal. Existen diferentes tipos de montes. Resultado de la adaptación de las especies. Eso es importante, porque cómo se adaptan las especies, ¿tá? A distintos ambientes naturales del país. O sea, cómo se adaptan esas especies a la naturaleza. Eso sería lo principal. Tomando como criterio su densidad, ¿y qué sería la densidad del monte? Y bueno, ahí tengo que pensar, ¿qué puede ser la densidad del monte? O sea, qué tan frondoso es, si se puede, por ejemplo, imaginemos que se puede transitar por él fácilmente o son muy tupidos y explorarlo eh, costaría un poco porque hay mucha ramazón en el suelo, cercano al suelo, ¿verdad? Entonces, si tomamos en cuenta la densidad, tenemos montes cerrados y montes abiertos. ¿Tá? Eso es como lo principal, ¿sí? Y bueno, después tendríamos que ver si vamos a clasificar los montes cerrados, ¿tá? Son aquellos que cubren con sus copas prácticamente la totalidad del suelo. Entonces, cuando yo hago un resumen, ahora yo estoy seleccionando lo importante, pero yo lo voy transcribiendo, ¿sí? Entonces, si lo voy transcribiendo,
cómo sería el resumen. Tipos de montes. A ver. Vamos a sacarlo. Vamos a sacarle la cursiva y vamos a sacarle este color para poder visualizarlo mejor. Capaz que lo hago en este. Tipos de monte. ¿Sí? Entonces, ¿qué podría escribir? Existen diferentes tipos según la densidad de los mismos. ¿Sí? Existen diferentes tipos según la densidad, tipos de monte. Esa palabra podría repetir, según la densidad de los mismos. Y si lo quiero aclarar con mis propias palabras, para cuando yo vaya a estudiarlo de nuevo, decía, o sea, y ahí lo puedo explicar, según sean más transitables o menos. ¿Tá? ¿Qué ocurre cuando más transitables o menos? ¿Qué ocurre cuando tienen? Y ahí lo estoy explicando, quiere decir que lo entendí y lo pongo con mis propias palabras, lo escribo. ¿Qué ocurre cuando tienen demasiadas ramas y es difícil caminar, por ejemplo? Y es una manera sencilla de explicarlo, ¿tá? Entonces, después, ¿qué era lo otro importante que habíamos señalado? Que existían montes cerrados y montes abiertos. Entonces, si sigo mi resumen, puedo escribir otra idea principal. Hay, para no volver a escribir existen, montes, cerrados, y puedo escribir ahí cuáles son. Perdón, voy para abajo y escribo montes abiertos. ¿Tá? Entonces visualmente me va a quedar bien la clasificación. Bueno, ¿cuáles son los cerrados? Teníamos que revisar un poquito a ver cuáles eran los cerrados. Dice los primeros, o sea, si los primeros se refiere a los cerrados, serían aquellos que cubren con sus copas prácticamente la totalidad del suelo. O sea que son muy poco transitables, están muy tupidos. ¿Tá? Entonces, ahora podría agregar esa definición. Cubren con sus copas, casi la totalidad, en vez de prácticamente, podemos casi todo el suelo. ¿Tá? Entonces lo hago con mis palabras, después lo vuelvo a leer y lo entiendo, me lo imagino, todo tupido, que no puedo ni caminar por allí. Y los abiertos, a ver cómo dice, casi la totalidad, que cubren con sus copas la totalidad del suelo. ¿Sí? Ahí como que lo voy pintando, ustedes lo pueden ir subrayando o como sea. En la categoría de montes abiertos, ahora vamos a ver los abiertos. Montes abiertos son aquellos donde las copas de los árboles no cubren el suelo, por lo que están acompañados por especies típicas de otros ecosistemas como la pradera o el humedal. ¿Qué quiere decir esto? Que coexisten con otras especies que no son de repente nativas. ¿Tá? Entonces, acá vamos a agregar que los montes abiertos no cubren el suelo, ¿sí? La copa de sus árboles, y que viven con otras. A ver, no cubren con sus copas el suelo y coexisten o comparten el espacio, lo puedo decir con mis palabras, comparten el espacio con otras especies, ¿sí? Y allí me quedó como clarito. Y de repente yo lo quiero para entenderlo mejor o para acordarme, también le puedo cambiar el color, también lo puedo subrayar, porque el resumen es algo mío, es algo que yo quiero hacerlo para que yo lo entienda, ¿sí? Entonces allí estoy poniendo las ideas principales. Ahí me quedó pintado
que no quería yo, pero bueno, tendría que sacarle ahí está el relleno, porque es difícil explicarlo de acá, pero en realidad ustedes lo pueden visualmente usar los colores y las letras que quieran cuando lo están haciendo también en el cuaderno, ¿sí? Bien, ahora, siguiendo con el texto, tenemos, además, ¿sí? Ay, no, esa no era, esperen un poquito. Tenemos además, siguiendo con el texto, tenemos que ver la clasificación, que existen dos grandes grupos. Esos dos grandes grupos se pueden dividir en varios tipos. Y acá ya está como resumido. Lo que pasa es que esto te lleva a diferentes páginas donde en cada página se explica el tipo de monte, ¿sí? Entonces, esto está bárbaro. Montes cerrados, ¿cuáles son? Y montes abiertos, ¿cuáles son? Entonces, yo puedo escribir acá, montes cerrados cubren casi todo el suelo, ¿sí? Y acá puedo escribir son, ¿sí? Y ahí explico cuáles son, ¿sí? Que son los ribereños. También puedo hacer un mapa mental, pero hoy estamos trabajando con el resumen. En los ribereños, que son serranos, o sea, los de la sierra, ¿vieron los de la sierra de Minas? De La Valleja. Los ribereños son los que están en la ribera, en el costadito del río, del arroyo. Por ejemplo, del arroyo Solís, que es el que tenemos más cerquita acá. ¿Tá? O el arroyo Coronilla, que es el que está ahí en Santa Lucía del Este. Serrano. Tenemos los de quebradas. A ver. Bueno, entonces acá puedo escribir de quebrada. Y después puedo escribir, si quiero, investigar de cada uno y escribir sus características. Tenemos los amófilos. Los amófilos son los que tenemos más cerquita incluso porque son los que están en la costa, en las dunas. Y tenemos formaciones especiales de montes. ¿Tá? Ahora, dentro de los abiertos, ¿sí? Acá me quedó esto. Ya puse, no cubren el suelo y bueno, vamos a ver cuáles son. Son, ¿sí? Y dentro de los abiertos son los de parque, de mares de piedra, ralo de transición y palmares. De parque, ¿sí? ¿Cómo era? Mares de piedra. En el departamento de San José tengo entendido que hay de estos montes. Ralo de transición. Ralo de transición, tendríamos que ver qué es, que en realidad el ralo se refiere a que está al ras del piso. Y me está faltando uno que es palmares, como por ejemplo, si ustedes alguna vez fueron a Rocha, hay muchos palmares, es un departamento que se identifica con ese tipo de montes. ¿Sí? Bueno, bien. Allí tenemos, esto me quedó todo pintado, si quiero lo despinto. Bien. Y allí tengo los tipos de monte, ¿sí? Y los tengo clasificados. Si yo quisiera continuar investigando, yo voy acá a la página que había de donde seleccioné el material, que primero la recorrí y vi que está muy buena, y empiezo abrir cada ventana y allí voy a tener la información. En la siguiente clase, mañana, en realidad ustedes pueden leer todas las que quieran, las que les interese, pero nosotros vamos a trabajar en esta, en el monte Samófilo. ¿Por qué? Porque es el bosque que está muy próximo a nosotros, a las dunas. Es el que tenemos que proteger. Ustedes se acuerdan que todos los años vienen los guardavidas y van a plantar a las dunas, hacer un muro de contención y hacer una intervención allí. Bueno, vamos a estudiar, a concentrarnos en si bien todos son muy importantes por la función que cumplen. ¿Sí? Bueno,
Y así entonces nos quedó nuestro resumen. Para la próxima clase haremos del monte Samófilo. La idea era que aprender un poquito más y tener en cuenta que cuando hago un resumen siempre leo todo, separo párrafos y busco ideas principales y escribo con mis propias palabras. ¿Sí? Bueno, nos vemos mañana en otra clase.